Defendemos que se haga la dación en pago, que quiere decir que yo te doy mi vivienda, pero tú me dejas libre de deudas, porque aquí el problema es que el banco ya no te tasa la vivienda lo mismo que lo tasaba hace 5 años, porque ahora en teoría las viviendas valen menos. Entonces se lo queda al 60% de su valor y el resto tú se lo debes al banco. Entonces aquí ¿qué pasa? Que te encuentras en la calle sin casa, pero que aún le debes una deuda al banco. Y además defendemos el alquiler social, es decir, que el banco, esa casa se queda vacía y lo que hacemos es que procuramos que el afectado se quede dentro de la casa, el banco le alquile la casa por 1/3 de lo que está cobrando. Por ejemplo, en el caso de... No, de lo que tú estés cobrando actualmente. Si la familia, estamos encontrándonos con casos que hay familias que perciben las 426 euros que hay ahora, pues un 30% de eso pues sería 130 euros o por ahí. Es lo que venimos reivindicando, alquiler social por 5 años. E incluso estamos sacando ahora unas daciones en la cual, si dentro de 5 años es posible mejorar tu situación económica, esa vivienda la puedes recomprar. Entonces esto es por lo que estamos luchando y vamos a sacar una iniciativa legislativa popular que empezaremos ahora en marzo a recoger firmas y las vamos a presentar en el Congreso en noviembre. Jo entenc que actualment la correlació de forces farà que aquesta ILP sigui denegada i que aquesta acció el que posarà de manifest és la necessitat d'organitzar-nos de forma col·lectiva i de fer front nosaltres mateixos sense comptar amb la classe política a la situació dels desnonaments. El señor Rajoy se ha querido anticipar a la iniciativa legislativa popular. Y lo que ha pasado aquí es que va a poner como un parche, igual que hizo el gobierno socialista en su día, ¿no?